Hace muchos años, en un pequeño pueblo rodeado de densos bosques, reinaba una oscuridad implacable y una sensación de miedo constante. Los lugareños vivían aterrorizados por una leyenda que acechaba en la noche, la Llorona, aullidos en la noche. La Llorona, un espíritu atormentado, vagaba por las calles del pueblo en busca de venganza. Se decía que era el alma de una mujer desdichada llamada Elena quien había sido injustamente acusada de un crimen que no cometió. En su desesperación y dolor, Elena maldijo al pueblo antes de morir, jurando que su espíritu atormentaría a todos aquellos que durmieran en paz mientras ella sufría. Cada noche, cuando la luna se alzaba en el cielo estrellado, los lugareños escuchaban los aullidos desgarradores de la Llorona. Sus gritos llenaban el aire y penetraban en los sueños de los inocentes. Era un sonido escalofriante que helaba la sangre y erizaba los cabellos de cualquier persona que lo escuchara. Los lugareños vivían con el temor constante de ser visitados por la Llorona. Se encerraban en sus hogares, rezaban fervientemente y colocaban objetos sagrados en sus puertas y ventanas para protegerse del mal que acechaba en la oscuridad. Pero a pesar de sus esfuerzos, los aullidos de la Llorona siempre encontraban una manera de infiltrarse en sus vidas. Una noche, un grupo de jóvenes valientes decidió enfrentar su miedo y descubrir la verdad detrás de los aullidos en la noche. Armados con linternas y cámaras, se aventuraron en los oscuros callejones del pueblo persiguiendo los lamentos angustiados que resonaban en el aire. A medida que avanzaban, la atmósfera se volvía más densa y opresiva. La oscuridad se cerraba a su alrededor, y el silencio era interrumpido solo por los latidos acelerados de sus corazones y los aullidos lejanos de la Llorona. El miedo se apoderaba de ellos, pero su determinación los impulsaba a seguir adelante. Finalmente, llegaron a un antiguo cementerio, el lugar donde se decía que Elena, la Llorona, había sido enterrada. La luna llena iluminaba las tumbas creando sombras siniestras que bailaban entre las lápidas. Los aullidos resonaban más fuerte como si la Llorona los estuviese llamando hacia ella. Con cada paso que daban, el aire se volvía más pesado y tenso. Los jóvenes se encontraron rodeados por una niebla helada que parecía susurrarles al oído. El pánico se apoderó de ellos, pero sabían que no podían retroceder. De repente, una figura blanca y etérea emergió de entre las tumbas. Era Elena, la Llorona, con sus ojos vacíos y su rostro desgarrado por el dolor. Sus aullidos llenaron el cementerio, retumbando en los oídos de los jóvenes. El miedo los paralizó, pero sabían que debían enfrentarla. Con valentía, uno de los jóvenes se adelantó y le habló a la Llorona. Le recordó su humanidad perdida y sufrimiento injusto. Le ofreció compasión y perdón. En ese momento, algo cambió en la figura espectral de Elena. Sus aullidos se volvieron lamentos tristes y las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas. La Llorona, finalmente liberada de su tormento, desapareció en la noche. Los jóvenes regresaron al pueblo, sabiendo que habían enfrentado el terror y encontrado la verdad detrás de los aullidos en la noche. A partir de esa noche, los aullidos de la Llorona se desvanecieron y el pueblo recuperó la paz. Pero la leyenda de la Llorona, aullidos en la noche, perduró en los corazones y las mentes de todos.